Pues Karina, estábamos pendientes de las publicaciones. Hay mucha parte técnica que la gente desconoce, incluso en la negociación de los tratados de libre comercio se llevan a cabo a través de los países partes, cada una de las partes, y las cámaras llevan a la gente a dar sus enunciados y a dar sus protecciones. Desde el 2003-2004 Guatemala comenzó con el camino del Tratado de Libre Comercio y se dieron estos pequeños caucus, pequeñas reuniones en las cuales llegaba cada una de las cámaras a decir qué sí se podía y qué no se podía importar. Y cómo iban a ser las desgravaciones si cabían para ciertos productos. En ese momento, previo a la entrada en vigencia, se negociaron ciertas partidas. Y para esto tenemos que seguir apoyándonos en la técnica y lo que es un sistema armonizado, un sistema de aranceles centroamericano que tiene plena vigencia previo a la entrada de cualquier tratado. Se revisaron una y otra vez los listados en aquella época, como puede ser desde un principio, al hablar de productos de origen animal, y en este caso pues hay una técnica veterinaria avícola que nos avisa y nos indica qué pieza, qué parte, qué trozo y cómo se le llama a cada uno de esos. Comienzan todas las pláticas y dentro del tratado se ponen las salvaguardias nacionales a productos como lo era la pechuga del pollo, como era la parte del cuadril, que sí existía, y el ala. De estas partes interesantes para el mercado de Estados Unidos es el ala en su consumo y la pechuga. Lo demás, bien llamado en el SAC en esa época, se llamaba despojo. O sea que ya sabíamos nosotros, previo a la implementación de un tratado de libre comercio, que eso Estados Unidos lo ve a otro nivel de precio de venta al consumidor. Nuestro país, como bien lo indicó Álvaro, es un país que ocupa un lugar pues tristemente importante dentro del desarrollo a nivel mundial. Por lo tanto, esos precios bajos se hacían inmediatamente interesantes para el mercado guatemalteco el poder consumirlos. En aquella época, el cuadril obviamente ocupaba la parte técnica veterinaria aviar, que es únicamente la pelvis o la cadera. Eso es lo que se llama cuadril. Si nos vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua, encontramos que cuadriles son llamados la pelvis o cadera. Cuando se implementa el tratado y se da cuenta la parte económica de Guatemala del error cometido, comienzan a ahondar y a ampliar el término zooveterinario cuadril. Se incluye después el muslo, se incluye posteriormente la pierna, y a la fecha de platicado y negociado en el 2015 en El Salvador, con la última implementación, o la enmienda número 7 del sistema armonizado centroamericano, vamos incluyendo ya hasta el espinazo. ¿Por qué? Porque la parte del Tratado de Libre Comercio que Guatemala pudo haber negociado de manera desgravada era las pechugas, las alas y los cuadriles. Eso es lo que se negoció con desgravación, con salvaguardia y con contingente, lo cual no quiere decir que las partes como los muslos y las piernas no estuvieran negociados. Claro que se negociaron, claro que se incluyeron. Desde un principio el SAC tenía todas esas fracciones arancelarias. ¿Qué pasa? Que coyunturalmente y como va la economía nacional caminando y viendo, pues quizá no el error en su negociación. Estados Unidos estaba claro en qué era lo que estaba negociando. La parte nacional de productores se dieron cuenta de ese error en cuanto a la definición precisa de la pieza del pollo. Y comienzan a ver enmienda tras enmienda tras enmienda, hasta llegar al absurdo de tratar de implementar o de llegar a negar partidas, subpartidas, fracciones e incisos arancelarios dentro del Tratado de Libre Comercio.
El equívoco pues es de parte de la negociación a nivel local o nacional. Los demás países del área están claros qué parte y qué fracción, y lo que es más importante, qué arancel iba a ocupar dentro de sus importaciones eso. Al final de cuentas, se da hace 2 años que se trata de una manera, pues un tecnicismo legal de amputar dentro del SAC las fracciones arancelarias, de amputar esas fracciones arancelarias, y al final de cuentas nos deja con un tratado de libre comercio que está implementándose en Guatemala desde hace 10 años, pero sin las fracciones específicas que entraban en desgravación cero. Y así, cada vez que se vaya dando un corte, un trozo, dentro de la parte de los importadores, vamos a ir viendo cómo la fracción arancelaria especializada a los cuadriles, en su definición vía SAC, se va a ir ampliando. Ya vamos por el espinazo. Muy probable podamos subir hasta la pechuga, muy probable el ala podría ser incluida, como se trató de hacer también con los cortes. El medio pollo, el medio pollo cortado entra y puede entrar como trozo con un DAI 0 dentro del Tratado de Libre Comercio. Cuando ellos caigan en ese nuevo error, vamos a ver cómo se va a volver a ampliar la definición de los cuadriles, por un lado. Por el otro lado, en cuanto a las medidas que podamos tomar nosotros, estábamos este tipo de primeros pasos que está dando nuevamente el Ministerio para poder denunciar. Dentro del Tratado de Libre Comercio se habla claramente aspectos como no se pueden cambiar fracciones arancelarias en cuanto a sus partidas, subpartidas e índices, si no hay una consulta previa con la OMC. Organización Mundial del Comercio. Guatemala, y en este caso en el área del Comité del Comieco, vuelta nuevamente van a cambiar y transformar las subpartidas arancelarias y las definiciones a los anexos para poder interpretar esos listados arancelarios de grabación. Lo vuelven a realizar, no consultan la OMC y lo publican a finales del año pasado. Esa es una transgresión completa del tratado. Pero el problema en sí, en cuanto a la coyuntura del tratado, es que los tratados de libre comercio que ahorita el mundo tiene firmados con Estados Unidos, a raíz de la entrada de una nueva presidencia, se ven afectados y se ven en peligro por llamémosle un capricho a nivel nacional, blindado con tecnicismos de tercera categoría, blindado con cosas de última hora que no fueron negociadas dentro del tratado. Se puede ver afectada Guatemala de salir, o que Estados Unidos decida dejar por un lado los tratados de libre comercio con el área. Por una sola fracción, en este caso serían 2 fracciones arancelarias, podemos poner en peligro el tratado completo. Hemos presentado nosotros